Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 18 de octubre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr. Veamos entonces qué pasó el día jueves. Acciones internacionales intentaron recuperar pérdidas en medio de un mercado que espera utilidades empresariales y datos económicos después de que se reactivara lo que es el gobierno de los Estados Unidos. El mercado inició la jornada en terreno negativo ante la toma de utilidad de los agentes después de conocerse la noticia. Ya teníamos un rally de jornadas previas, pero de todos modos el sentimiento de optimismo económico a espera de utilidades empresariales permitió que las acciones recuperaran pérdidas durante la jornada. Acciones locales continuaron con baja volatilidad, pero con tendencia alcista a esperar resultados empresariales. Vale la pena también destacar que los volúmenes continúan relativamente altos frente a lo que evidenciábamos en meses anteriores, así que el mercado estará listo para lo que serán las utilidades empresariales que posiblemente inicien la próxima semana. Datos del día anterior: peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos bajaron de 374.000 a 358.000, por encima de las 330.000 esperadas. Continúa entonces sorprendiendo con un aumento de las peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Se espera que para finales de octubre ya estas vuelvan a niveles inferiores a los 330.000. Índice de la Fed de Filadelfia se desacelera en octubre al bajar de 22.3 puntos a 19.8. No obstante, esta desaceleración fue menor a la estimada por el mercado de 15 puntos, contribuyendo también a la fuerza compradora en acciones internacionales durante la jornada. Por ahora mantenemos expectativa de estabilidad de tasas por parte de la Reserva Federal hasta que no se conozcan de nuevo datos de empleo e inflación que no se conocieron por el cierre temporal y parcial del gobierno de los Estados Unidos. No tendremos mayor información para determinar nuevas probabilidades. Y el mercado regresando a la zona de calma por debajo de los 14.15 significa que por ahora no se ve en el horizonte mayor volatilidad. Básicamente el mercado entra en una zona de tranquilidad y calma después de lograrse un acuerdo en términos del techo de endeudamiento de los Estados Unidos. Los mercados asiáticos registraron impulso alcista luego de una aceleración en el ritmo de crecimiento de China. El PIB de China para el periodo julio-septiembre crece 7.8%, en línea con lo esperado por el mercado y por encima del previo del 7.5%. La producción industrial también de este país para septiembre crece 10.2% por encima del esperado 10.1%. Ventas al por menor crecieron 13.3% en septiembre, por debajo del 13.6% esperado y 13.4%. No obstante, en términos generales, continuamos con buenas cifras de crecimiento para la economía asiática. Y en cuanto a mercados europeos, tendrán una jornada ausente de fundamentales económicos. No obstante, pese a los buenos datos económicos de China, no se descarta que haya presencia de vendedores tras el rally de jornadas anteriores. Europa ha tenido muy buen desempeño en las últimas semanas. El mercado colombiano conocerá a las 4 de la tarde la producción industrial y ventas al por menor locales del mes de agosto. La fuente de publicación será el DANE. Y tendremos Cemex Latam Holding publicando resultados del tercer trimestre para el 23 de octubre. Recuerden que la próxima semana ya se empezarán a conocer los resultados empresariales del tercer trimestre. Y noticias del día: falta confirmar. De todos modos, si bien el gobierno de Estados Unidos ya inicia de nuevo funcionamiento, este tomará un tiempo en estar de nuevo de forma completa, así que no sabremos si exactamente a las 9 de la mañana se conocerá el índice de indicadores líderes. Para la próxima semana, importante, deberán tener en cuenta datos de vivienda de Estados Unidos y sentimiento del consumidor. En términos generales, los mercados internacionales podrían presentar comportamiento mixto, siendo las utilidades empresariales el referente para la tendencia de cada activo. Los índices pueden estar un poco volátiles con algo de indecisión y leve sesgo alcista, pero será mucho más importante la tendencia de cada activo tras la publicación de resultados empresariales. Y el mercado local continúa con buen volumen y tendencia alcista a espera de resultados empresariales que posiblemente los conozcamos con mucha fuerza durante la próxima semana. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. Tenemos el índice Dow Jones con una vela tipo hombre colgado. Tenemos un soporte en los 15.180, 15.200. Mientras se encuentre sobre ese nivel de precio, aún podemos avanzar a niveles cercanos a 15.800 y 16. La ruptura de los 15.200 podría generar un descenso hacia los 14.500. El IPSA, recorte de tasas que sorprende al mercado por parte del Banco Central de Chile,
podría darle soporte a los 3.800 y mientras se mantenga sobre ese nivel todavía podemos avanzar hacia los niveles de 4.000. Continuamos sobre la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, lo que mantiene entonces tendencia alcista. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima se mantiene entonces con algo de fuerza alcista, empezando a repuntar desde los 15.000 con soporte para tener espacios a los 16.300, 16.800 y 17. Continúa entonces leve fuerza alcista de corto plazo para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Dólar continúa perdiendo fuerza después del aumento entonces en términos de endeudamiento y mientras se mantenga por debajo de 1900, 1910 existe la probabilidad de alcanzar niveles de 1860, 1850 como soportes. El más importante por ahora es el 1850. Y WTI podría generar entonces algo de presión alcista tras los datos de la economía china con soportes en 198, pero recuerden solo recuperando los 104 podríamos tener algo de impulso adicional hacia 108, 110. Importante, la presión bajista se dio tras un incremento en términos de los inventarios en los Estados Unidos. Y euro rompe con fuerza al alza tras la posibilidad de descenso en calificación y la presión sobre la calificación mejor de los Estados Unidos tras aumento entonces en techo de endeudamiento, dejando como soporte ahora el 1.3350, 3360 con espacio para volver hacia niveles de 1.38. La ruptura del 3350 anularía la presión alcista del euro y generaría descensos a 34,30. Veamos entonces nuestro mercado. Tenemos para el mercado local lo que es entonces el 1760 como la nueva zona de soporte, 1760. Mientras logra aguantar lo que es el 1760, tiene espacio para volver a niveles de 1780, 1800, 1830 y 1850 como niveles de resistencia. Sesgo se mantiene alcista, soporte de ese movimiento el 1760. Vamos con Banco de Bogotá, que se mantiene con muy bajo volumen, digamos casi no hay volumen en esta acción, a espera de información sobre la emisión de acciones, 72 como resistencia, 65, 63 como la zona de soporte más importante, mercado entonces esperando precio de emisión. Bolsa de Valores de Colombia, importante el nivel de los 24, mientras esté por debajo de estos 24 la presión sigue siendo bajista, de hecho opera cerca de los 24 pero con muy bajo volumen, solo rompiendo el 24 y con más fuerza el 24.5 podríamos hablar de un inicio de un movimiento alcista por lo menos hacia los 26, 26, 20. Mientras esté por debajo de los 24 existe espacio para volver a niveles de 22. Celsia logra consolidarse por encima de los 6.200, así que 6.300 sería el nuevo nivel de soporte. 6.280 para ser preciso, no, 6.270 mejor. 6.270, mientras esté sobre 6.270 existe posibilidad de alcanzar 6.400 y vamos a evaluar entonces máximos anteriores hacia los niveles de 6.500. 6.400, 6.500 es una zona de resistencia bastante fuerte. Siguiente nivel estaríamos hablando de 6.650. Por ahora el sesgo se mantiene alcista. Cementos Argos, recuerden los 9.500 sigue siendo la zona de soporte importante. Mientras se mantenga sobre ese nivel existe la posibilidad de volver a 10.000, 10.200 y 10.300. La pérdida de los 9.500 generaría posible corrección hacia niveles de 9.000 y 8.900. Importante entonces los 9.500. Cemex Latam Holding continúa entonces con leve presión bajista. Tenemos soporte en los 15.000 y tenemos, resistencia en los 15.000 y soporte en los 14.000. Estamos 14 contra 15.000 como los niveles importantes para Cemex Latam Holding. En cuanto a Canacol, corrige un poco, no obstante la tendencia sigue siendo alcista, eso es importante, con los 8.000 como la zona de soporte más fuerte y los 8.400. Encontrando algo de demanda en la última vela, no obstante la vela tiene máximos y mínimos más bajos, quiere decir que los compradores aún no están entrando con fuerza, aún existe la posibilidad de corregir, el volumen también empieza a descender, no obstante, si bien puede llegar a 8.000, 8.500 como zonas de soporte, también puede empezar un movimiento alcista antes de tiempo. Para iniciar un movimiento alcista adicional debe romper los 8.900, ese es el nivel de resistencia importante.
Ruptura de 8900 generaría ascensos hacia niveles de 9300 y 10000 como los niveles de resistencia. Mientras esté por debajo de los 8900 podemos caer hacia 8400 y 7900. Con concreto tenemos entonces un movimiento con soporte en 1350, 1400 como resistencia, superando 1400 iría a 1450. La tendencia se mantiene alcista para con concreto. Corficol está todavía por debajo de los niveles de 36.400 como resistencia, mientras esté por debajo de esos 36.400 con muy buen volumen el día de ayer, el día jueves, todavía puede volver a 37.600. Importante entonces ese nivel de los 39.400. Si logra superar los 39.400 podemos avanzar de nuevo hacia los 41. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 39.400 podemos descender hacia niveles de 37.600. 39.400 el nivel importante para Corficol. Ecopetrol continúa avanzando, no obstante se evidencia una vela de cuerpo bastante estrecho, la famosa típica vela peonza, que demuestra que ya el movimiento empieza a cansarse un poco. Ya estamos llegando a los promedios móviles de 200 periodos de 4620. Puede continuar su avance mientras esté sobre los 4460. 4460 la zona de soporte. Si logra mantener esos niveles puede alcanzar hacia 600, 620. La pérdida de los 4460 estaremos hablando de disminuir a 4400 y 4300 de nuevo. Por ahora entonces es importante 4460 como soporte del movimiento alcista. Empresa Energía Bogotá, buen volumen el día jueves, aparece otra vez algo de volumen leve. Continuamos en tendencia lateral de 1600 a 1400, perdón, 1500 sin cambios, pero de largo plazo seguimos por encima del promedio móvil de 200, por lo que la tendencia sigue siendo alcista. Entonces seguimos 600, 500, atención a los volúmenes, a ver si hay presión sobre resistencia para avanzar de nuevo 680, 720 como siguientes niveles de resistencia. Construcciones El Cóndor se impulsó con fuerza pero sin volumen, básicamente el mercado buscando todo lo que esté abajo como para repuntar. Si logra aguantar los 320, podríamos avanzar a 400 como siguiente nivel de resistencia. 320 entonces el soporte de un movimiento alcista que tiene una buena vela, lastimosamente no tiene mucho volumen. Encam no quiere corregir hacia los 8 o 7, 6 que son las zonas de soporte. Si logra aguantar esos niveles podemos estar hablando de siguiente nivel probable de los 9, que está en este momento por encima incluso también del promedio móvil de 200 periodos, lo que le da algo más de fuerza alcista. Dependerá de las utilidades empresariales, si el movimiento toma mucho más fuerza y podemos avanzar incluso 10 o niveles más altos, dependerá entonces de los resultados empresariales. ETB continúa lateral entre 3.90 y 4.10, hasta que no se rompa alguno de esos dos niveles no definiríamos una nueva tendencia. Éxito continúa dentro del comportamiento lateral bajo volumen en el día de hoy, sigue bajo los niveles de 33.600 contra 31 sin cambios. Solo alguno de esos dos niveles, o sea, utilidades empresariales, nos marcaría una nueva tendencia. Grupo Argos se aleja un poco de los 23, se acerca a los 22, son los dos niveles importantes. Si rompemos 23, cambiaríamos un poco a sesgo alcista hacia los 24. Ruptura de los 22 nos llevaría en primera instancia hasta los 21. Grupo Val, continuamos lateral, algo de ascenso, pero con muy bajo volumen la jornada del jueves. Seguimos 1420 contra 1350 sin cambios. Permanece la parte media, hay que estar atentos a los volúmenes. Grupo Sura logra aguantar los 37.600. Continúa con buen volumen en las últimas dos negociaciones. Mientras aguante los 37.600, ese volumen puede dar soporte y avance a 39.100. La pérdida de los 37.600 lo llevaría a niveles de 38, perdón, 36.400, 36.400 el soporte. ISA, continuamos entonces con energía eléctrica. Logra entonces frenar un poco los descensos. Recuerden que igual el soporte está por los 9.000 u 8.900 y tenemos el nivel más importante que son los 9.600. Solo superando ese 9.600 podríamos cambiar de dirección de nuevo hacia los 10.000, 10.200. 9.600 la resistencia a la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver
hacia la zona de 9000. Y Sagen logra mantenerse con buen volumen. Últimamente se ha registrado un volumen muy alto. Posiblemente el mercado esté ya a la expectativa de mayor información sobre el proceso de venta. Eso deja soportes en 3030 y 3100. Mientras esté sobre 3100, aún puede volver a 3200, o puede llegar mejor porque no ha estado por ahí, 3200, 3280. Recuerden que el precio base de la venta se está acercando a los 3170. Así que por ahora 3100 es soporte de corto plazo, mercado con mucho volumen, posiblemente esperando algo de información. No se rompen los mínimos del 3100 y anula un poco la presión bajista, dejándolo como el nuevo nivel de soporte. Mineros protagonista con buen volumen. Mineros entonces registra un volumen interesante, el oro también repuntando con fuerza después de haber alcanzado los 1250. Y tenemos entonces el 3100. Vamos a modificarlo otra vez, 3200 como soporte. Si logra aguantar el 3200 podemos avanzar a 3600, 3800 como resistencias. Nutresa logra aguantar el 27. Recuerden que tiene que permanecer sobre el 27. Confirmar con ruptura del 27.700 para avanzar de nuevo hacia los 29. Estamos 27.700 contra 27, las zonas de soporte y resistencia. Preferencial aval continúa lateral 1420 contra 1350 sin cambios importantes por ahora. Avianca logra avanzar y logra presionar el 4000, eso es importante para Avianca. Recuerden que el sesgo era alcista mientras estuviera sobre los 3800. Ahora, si logra aguantar los 3970, podría cambiar de dirección y volver hacia niveles de 4200. 4200 siguiente nivel de resistencia mientras esté sobre los 3970 como zona de soporte. Bancolombia perdiendo fuerza, bancos perdiendo fuerza, entonces 27800 contra 26500. Siguiente nivel de soporte 26500. 27800 el nivel de resistencia. Si rompe 26500 podemos presionar hacia niveles de 25300. Carvajal Empaques continúa 4.3800 sin volumen, sin cambios en los niveles. Preferencial Semargos logra aguantar los 9500. Importante aguantar ese nivel para poder avanzar hacia los 10.000, 10.200. La pérdida de 9500 generaría pérdida de tendencia alcista con primer soporte en 9100. Preferencial da vivienda, contrario a Bancolombia y los demás bancos que están más laterales, sigue con ese sesgo alcista, aunque los volúmenes han descendido. Estamos todavía 26 contra 24 como los niveles importantes. Preferencial Grupo Argos, 23 contra 22. Recuerden ruptura 22, posible ascenso 21. Ascenso 24 con ruptura 23. Siguen siendo esos los dos niveles más importantes por ahora. Preferencial Grupo Sura sigue aguantando los mínimos de 38.500. Logra aguantar esa zona. Si logra mantenerse sobre 38.500, aún existe la probabilidad de 40-100 y 39.300, 39.400 como resistencias. La pérdida de los 38.500 lo llevaría de nuevo a niveles de 37.700. Petrominerales, nos acercamos un poco más a la gráfica, se acerca a los 22, es una resistencia psicológica, y los 20-21 como soporte. Logra mantener todavía leve sesgo alcista, ruptura de 22 lo puede llevar a 22.800 como siguiente nivel de resistencia. Y para terminar, Pacific Rubiales logra mantenerse en la zona alta. Dejemos esta nueva vela como soporte, 40.800, el nuevo soporte. Mientras esté sobre 40.800, aún puede intentar romper los 42. Si logra romper los 42, iríamos a 43.200, 43.300 como siguiente nivel de resistencia. Un nivel de resistencia mucho más fuerte. Importante entonces el soporte 40.800. Pérdida de este soporte podría generar corrección hacia la zona de 39.400 y 38. Importante esa zona de soporte 39.438. Así que en términos generales, entonces el mercado internacional puede continuar con algo de tranquilidad a nivel global y con movimientos con base en utilidades empresariales, movimientos que recibirá el mercado
local a partir de la próxima semana. Mientras tanto, todavía el mercado mantiene optimismo y se mantiene sobre los soportes de corto plazo. Recuerden entonces estar muy atentos a los niveles de corto plazo, sobre todo en aquellos activos que continúan con comportamiento lateral. Muy buen día entonces para todos.